sí que historias que habíamos escuchado, pues que ya fallecieron y todo eso. Em, es mamá de John Piper. Sí, ella es Ruth Piper. No sé si es correcto como lo pronuncio, pero John Piper es un predicador de nuestros tiempos. Es pastor y predicador y escritor de libros muy, muy destacados. Y por lo que estuve también viendo en internet, pues es un defensor de la vida encarnecido, o sea, defiende mucho que no haya abortos y da unas prédicas como muy directas y todo. A mí me llama mucho la atención que se narra en esta biografía que nos dieron, pues que él realmente era una persona tímida de pequeño y en su juventud, y que cuando decide, pues, ahora sí que nacer de nuevo, pues poco a poco el Señor fue llenando esa parte de irlo haciendo hablar ante la gente. Y quería empezar con eso porque me llama la atención, porque cuando uno ve a este tipo de predicadores, de pastores que tienen pues una habilidad con su forma de hablar muy, muy peculiar, pues uno pensaría que desde chiquito, ¿no? O sea, fueron así sus habilidades tremendas y pues no, o sea, realmente las fue desarrollando. Pero bueno, vamos a hablar de Ruth que es la mamá de John Piper. Y bueno, aquí lo que dice es que empieza, empieza describiendo como que el capítulo, cualidades de las madres, y habla también de madres, pues que a veces cualidades pueden tener, que son enérgicas o que saben mucho sobre las escrituras, que son teólogas, no sé si es correcto que lo describa así. Este, y también marca aquí que pues hay mujeres sencillas que sirvieron a su familia y criaron a sus hijos conforme a Dios, y Dios los utilizó para hacer cosas extraordinarias. Y es así como John Piper describe a su mamá, una mujer sencilla de familia, pero que le creyó a Dios profundamente y pudo dar en él los frutos extraordinarios que Dios quería. Entonces, pues obviamente John Piper es hijo de Ruth y del señor Bill, y ellos fueron, pues, personas muy metidas en el ministerio. Ellos, se conocieron desde su juventud y se conocieron en cosas de la iglesia y se casaron, bueno, vivieron primero en Pensilvania y se casaron por ahí de 1940, 30 y tantos, 40. Tuvieron 2 hijos y la hija mayor, tuvieron una hija mayor y el segundo hijo es John Piper, ¿sí? De hecho, ahí mencionaba también que yo no soy muy fan de las, no sé ustedes qué opinan de clasificar a las personas por generaciones, por sus características, pero bueno, ahí mencionaban que John Piper viene de una generación de los boomers, que son gente pues como muy aguerrida, muy emprendedora, muy así, pero pues yo digo que no te define incluso ni totalmente la genética, así que una generación, yo considero que tampoco, más bien pues que nos da nuestra identidad es Dios. Entonces, dice ahí que durante su infancia, su papá Bill estuvo bien metido siempre, fue predicador, fue pastor y bueno, más bien predicador porque estaba en todos lados, decían, hacían un análisis ahí muy interesante que decían que él nada más estaba muy poquitos días del año con su familia. Y entonces decía que para que cuando él tuviera 18 años, John Piper, su papá nada más había estado 6 años con él, si juntaran los días que estuvo realmente con él. O sea, de 18 años, nada más estuvo 6 años con él, o sea, nada más estaba semanas o a veces un mes al año, o sea, no era mucho lo que estaba con su familia. Pero aún así, él lo describe con unas cualidades muy bonitas a su papá, o sea, de un hombre muy comprometido. Pero aquí lo interesante es que Ruth, la mamá de John Piper, estaba totalmente comprometida ahora sí que con lo que hacía su esposo, el ministerio que tenían,
porque al principio, los primeros años de vida de la niñez de John Piper, ellos vivían en Carolina del Sur, pero el papá viajaba mucho y ya después ya cuando él tuvo creo que 17 años ya se pudieron establecer en una ciudad y ahora sí vivían juntos, pero realmente fue un señor que viajó muchísimo, pero Ruth pues se la pasaba cuidando a sus hijos realmente sola. Describía ahí John Piper venía como un desplegado en donde decía, bueno, pues que su mamá realmente ella fue la que le enseñó a cambiar un boiler, o sea, a ver lo del boiler, a ver estas cosas del aire, a cortar el césped. O sea, decía que su mamá, pero también a la misma vez, aunque le enseñó cosas de ese tipo, pues dice que él veía en su mamá que lo único que leía, que ella siempre, él siempre que la observaba a su mamá, era una mujer que estaba con la Biblia, o sea, que leía la Biblia en las mañanas o que antes de comer les hacía leer un versículo, o sea, que siempre estaba muy metida en la Biblia para ver qué era lo que Dios quería de ella, o sea, realmente decía que su mamá no era así como una mujer de muchas palabras, ni de que supiera así versículos y capítulos y todo eso, o sea, ese sí se sabía y todo, pero como que no era así una mujer teóloga, pero decía que la forma en la cual ella los servía a ellos, o sea, los enseñaba, la paciencia que tenía, cómo los cuidaba cuando se enfermaban, cómo le hacía ella para cuidar a los dos hijos, para darles educación, los educó en casa. Entonces decía que era así como pues muy, muy tremenda su labor y dice que pues muy dedicada, muy dedicada. Dice, cuenta una anécdota bueno, que la mamá le decía a él, que cuando él tenía 6 años, la mamá se hincó junto con él, dice que él no se acuerda de eso, pero que la mamá se hincó junto con él, le cuenta a la mamá, e hicieron ¿cómo se llama? Déjenme decirles, su arrodillarse, hicieron como su promesa a Cristo, ¿cómo se llama cuando, no me acuerdo cómo se dice la palabra, no lo apunté bien, a los 6 años lo condujo a arrodillarse hacia Cristo, aunque él no se acuerda, y su mamá se lo recordaba cada rato, como su promesa de fe, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. Entonces, Sí. y a los 6 años ella dice que se acuerda mucho de ese momento. Dice que ella se acuerda que se arrodillaron y él hizo su promesa de fe. Y decía que él realmente no se acuerda de ese momento, pero que su mamá cada rato se lo repetía y le decía, lo conducía muy bonito si cometía cosas, siempre se lo daba de acuerdo a la Biblia, del por qué sí, por qué no. Entonces dice que él ya cuando, pues ya fue mayor de edad, fue cuando él decide, dedicarse también al ministerio, igual que su papá, y cómo el Señor le ayudó poco a poco a vencer el temor para poder hablar en público. Y él en 1980 pastoreó una iglesia bautista junto con su madre, porque por lo que entendí, como que todavía no estaba casado. No sé si es correcto lo que yo entendí. Como que todavía no estaba casado, entonces su mamá fue quien le apoyó mucho a hacer todo ese ministerio. Entonces, pues, realmente su historia es sencilla, pero dice que su mami muere hace algunos años, no apunté la fecha, pero creo que no venía, y dice que sus papás, pues él ya en el ministerio, ya él quien era con los libros y todo, sus papás se fueron a Tierra Santa. Y entonces su papá le cuenta que fueron a esta parte en Tierra Santa que se le llama la roca de la agonía, que es donde Jesús hace su oración de que, Señor, si me puedes quitar de este cáliz, pues qué bueno, y si no, pues le entro, ¿verdad? Y entonces dice que ahí ellos estaban muy emocionados de estar en ese lugar de donde pues supuestamente ahí estuvo Jesús y todo eso. Y cuando venían de regreso, dice el Papa Bill que él se levantó en el camión para dirigir una oración con todos los que estaban ahí en el camión. Y en ese momento cuando él se levanta, choca con ellos un camión de, pues así como de troncos,
y bueno, pues atraviesa los troncos. Si él hubiera estado sentado, también fallece, pero entonces fallece la señora y otras personas, y así acaba la vida de la mamá, ya, pero ya ella, ya adulta. Entonces, bueno, pues eso es como lo que ella fue, pero dice que no era una mujer. A mí lo que me llamó mucho la atención fue como esta parte que la describía él al final, que dice que no era una mujer con mucho conocimiento teológico y que todas con fe podemos ser utilizadas por Dios para influir a nuestros hijos. Entonces, a mí no sé, como que me hizo así mucho clic, porque justamente hace 3 días estaba viendo, pues, una prédica y hablaban sobre el servicio. Y entonces decía el que estaba dando la prédica, que decía que muchas veces las mujeres, pensamos, o los hombres también, pero pensamos que darnos a los demás, decía, era así como, pues como dar nuestro dinero o dar el diezmo o darle a alguien de comer o darle cosas que incluso el mismo Jesús ha puesto en nuestras vidas para nosotros poder salir adelante. Y decía que la forma más buena o la forma así como más noble y verdadera de darnos a los demás es darnos nosotros mismos. O sea, nuestro servicio, o sea, no sé, decía, ir a hacerle de comer a alguien, o sea, como que el estar ahí presente con alguien, no solamente irle a dejar algo y ahí te das la media vuelta y te vas, sino estar uno presente, y ese es el verdadero servicio. Y hoy en la mañana, eso lo escuché hace 4 días y luego estuve leyendo esta biografía. Y hoy en la mañana leía, leía Filipenses 2 y leía el versículo 5, ¿sí? Filipenses 2:5, y dice, es muy corto, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y entonces me puse a leer así en mi Biblia de estudio, bueno, pues, ¿cuál es la actitud misma que tenía Cristo Jesús? Y ahí me puse a leer en la Biblia de estudio y me refería a Marcos 10:45. Y en Marcos 10:45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servirle a otros y para dar vida en rescate por muchos. Y luego yo leyendo lo que venía en la Biblia de estudio, pues decía eso mismo que escuché hace 4 días y creo que va muy acorde con este tema de la maternidad, de que la forma en la cual podemos realmente ser como Cristo es servir a los demás, pero no con cosas, sino con nuestras actitudes, con nuestros hechos hacia los demás. Y creo que la maternidad, pues es un área donde a veces hoy en día, y lo sabemos, es tan menospreciada. Incluso nosotras mismas a veces nos fastidiamos bien tremendo, porque a veces sí se fastidia uno bien tremendo, pero no lo había, al menos yo, a lo mejor ustedes han de decir, esta pobre de Karina, pero como que yo no lo había visualizado, la importancia de la maternidad, porque es ahí donde uno sirve, donde uno se pudiera, por así decirlo, te asemejas al servicio, por así decirlo, que dio nuestro Señor Jesucristo, porque uno en la maternidad, pues es darte, si realmente te comprometes, pues es levantarte, ayudarlos, guiarlos, estar al pendiente, observando, uno misma autocorrigiéndose tremendamente, pues realmente para poder dar un verdadero ejemplo con ellos. Y también me dio mucho, pues me alentó mucho esta vida de Ruth con John Piper, porque pues él la refiere como una mujer que no tenía mucho conocimiento teólogo. Y al menos en mi experiencia, yo me siento sin cero conocimiento, o sea, no cero, pero pues casi nada de conocimiento. O sea, yo las oigo a ustedes y luego que
Berito nos proponía 5 versículos y yo decía, yo pensé, dije, Dios mío, si apenas se me hace que voy a poder uno, bueno, ya me grabé también Filipenses 2:5 pero como que a mí de pronto se me dificulta un poquito aprenderme así las cosas, entonces me cuestiono mucho cómo debo de servir para poder guiar a mi hijo. Todas, pues casi todas ustedes crecieron en hogares cristianos y yo las veo como muy orientadas a saber cómo guiar a sus hijos, cómo aconsejarlos, la Biblia y todo. Y yo de pronto digo, híjole, o sea, no, como que se me hace tan difícil cuando como que quiero que esto siga en generación tras generación, o sea, que sea con Samuel y que ojalá los hijos de Samuel, mi anhelo más profundo es que le crean a Dios, ¿sí? Que le crean a Dios. Entonces, pues bueno, la vida de Ruth al menos a mí me dio esperanza en que pues fue una mujer esforzada y me invitó mucho a reflexionar sobre eso, o sea, ¿qué tengo yo? Y también el audio, no sé si lo escucharon, el audio que les envié. O sea, tremendo también que nos invita pues a nosotras a reflexionar, a observar a nuestros hijos, a cambiar nuestros propios paradigmas, nuestras propias ideas, ya que tenemos en nuestra cabeza desde hace mucho tiempo a ver qué es lo que Dios quiere, cómo quiere que lo hagamos ahora. A lo mejor a mí me enseñaron de tal forma pero ¿cómo quiere Dios que lo haga con mi hijo? Entonces, pues no sé, me anima esa situación y dice también las preguntas, por ejemplo, de cómo te anima el ejemplo de Ruth en tu trabajo como mamá, es una de las preguntas. ¿Alguna vez has sentido que no sabes lo suficiente para poder enseñarle a tus hijos sobre Dios? Y la otra pregunta que también me llamó mucho es, ¿cuál es la actitud de tu corazón al servir de maneras sencillas en el hogar? Esa última también, al menos a mí me hizo mucho ruido, porque creo que entramos en un círculo en donde nos quejamos mucho, incluso de las labores del hogar. Al menos yo sí, no sé ustedes, a veces sí me quejo de que hasta en Facebook, ¿no? Ponen así de que ya tienes trastes y otra vez trastes y bueno, y otra vez trastes y lavas y otra vez lavaste. Y cómo te das cuenta que ese tipo de servicios, pues sí, son para nuestros hijos, para nuestro esposo, pero realmente al que le estamos sirviendo es a Dios. O sea, al que le estamos sirviendo es a Dios. Entonces, no sé, a mí se me hizo mucho ruido y me invitó a, a quejumbrearme menos y me hizo analizarme hoy en la mañana en ciertas cosas que también cuando leía la Biblia, en esta parte del servicio, pues analizarme para intentar, porque creo que el intentar hacer algo menos es intentarlo y si se cae uno, volverlo a intentar, intentar y no cansarnos y pedir guía del Espíritu Santo para que nos vaya mostrando hacia dónde quiere que vayamos en nuestra maternidad, pero al menos a mí como que siento que no lo expliqué muy bien, pero al menos a mí en mi corazón sí me ayudó mucho este ejemplo de Ruth, la mamá de John Piper. Me gustó que es un predicador que está vivo, que es un predicador que podemos ver en YouTube y cómo Dios puede utilizar a cualquier persona. Digo, pues lo hemos visto en casi muchísimos ejemplos de la Biblia, pero cómo Dios te puede utilizar para hacer grandes cosas. Y, y no porque, no lo digo porque digo, pues Dios tiene sus planes perfectos, no sé, no lo digo porque Samuel quisiera que fuera como John Piper, no sé, o sea, si es, pues bueno, es lo que Dios quiere, pero no, más bien me refiero a que me encantaría que, que se cumpla en él lo que Dios tiene planeado para él. Y, y yo le pido mucho a Dios que me ilumine y que me cambie lo que me tenga que cambiar, que me dé mis zarandeadas, pero que ojalá lo podamos guiar como, pues para el propósito que Él lo creó, porque al fin y al cabo su Padre, pues es Dios
y nosotros pues nada más lo estamos ayudando a guiar, pero me encantaría no ser piedra de tropiezo para que eso no se, o sea, me dolería mucho que por mi comportamiento, por mis cosas, Samuel no lograra nacer de nuevo en algún momento y no lograra hacer lo que Dios quiere hacer en él. Pues, ojalá nunca sea yo piedra de tropiezo para él. Perfectas no vamos a poder ser, pero, pero pues esforzándonos creo que estamos todas y esforzándonos porque el hecho estamos aquí reunidas y estamos tratando siempre de darnos ánimos y alentándonos. Entonces no sé si quiera alguien comentar, o sea, cómo de pronto todo, tanto este ejemplo tan horroroso que expliqué de Ruth y los otros que han explicado las hermanas, de cómo nos alienta esto a ser mejor mamás, si alguna vez nos hemos sentido no capaces de poder enseñarles sobre Dios a nuestros hijos y cuál es la actitud de tu corazón al servir de maneras sencillas en el hogar. No sé si alguien quiera compartir.